Qué bueno, qué bendición que usted esté en este lugar en esta noche. La palabra no es para el que no vino. La palabra es para nosotros. Y el único motivo de los hijos sabios y entendidos es agradar a nuestro Padre Celestial. Ese es el único propósito, el único fin, el único motivo de todos y cada uno de nosotros. De poder agradecer, ser agradecidos con nuestro Padre Celestial y obedecerle en todo tiempo, en todo lugar, en cada instante, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, no si nos gusta, no si queremos. Es un mandato divino. Amén. Y yo quiero que, primero les cuento que esta palabra el Señor me la había regalado hace 15 días. Un viernes el Señor me levantó, me despertó a la 1 de la mañana. Y me levanté y el Señor me dio la palabra. Y llevo 15 días caminando en esa palabra, masticándola, diciéndole al Padre, Señor, síguete manifestando a mi vida. Y en ese fin de semana nuestras siervas predicaron, nuestras amadas consiervas, y el Señor es uno solo, el Espíritu de Dios es uno solo. Y yo, wow, ahora entiendo por qué el Señor colocó esa palabra dentro de mi corazón para que fuera expuesta en esta noche para todos y cada uno de los hijos que queremos ser salvos, que queremos obedecer y caminar en los parámetros divinos, ser conducidos por ese camino angosto, no el camino ancho, es el camino angosto, es el que nos va a llevar, el que nos está conduciendo al camino de la verdad, para poder ver el rostro de nuestro Abba Padre y poder tomarnos de la mano con Yeshua HaMashiach, como dice la Escritura, que caminemos con Él, que vayamos con Él, que seamos unos con Él, amén. Y abramos la palabra en Deuteronomio 12, y el Señor me le dio el título a la prédica el viernes. Él me había dado la palabra de Deuteronomio 12 del versículo 1 y lo vamos a leer hasta el 5, y el viernes me dio el título de la prédica, escogidos para obedecer. Amén. Y feliz porque el Señor, ahí sentadita el Señor, porque todavía no sabía, no cómo le iba a colocar a la prédica, y para mí estaba lo que Dios exige, porque es que así Dios me habló el viernes a la 1 de la mañana, hace 15 días. Lo que Dios exige, porque es que la palabra primeramente viene para uno. Lo que Dios exige para mí y para ti, y para la iglesia en general, y para todos los que, como les decía antes, poder caminar tomados de la mano del Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con revelación y unción del Espíritu de Dios, de nuestro Abba Padre, con el sentir de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Dice el versículo 1, yo quiero que leamos todos unánimes juntos y que cada palabra la empecemos a atesorar y que cada palabra la podamos comprender. Amén. Dice, ahora pues Israel. Ahora pues, ahí Israel puede colocar su nombre. Amén. Dice, ahora pues Israel. Y ahí hay un signo de pregunta. ¿Qué pide Yahweh? Bendito es tu santo nombre de ti y de mí. Sino que temas a Yahweh, bendito es tu santo nombre. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Lo podemos dejar ahí. Yo quiero que subrayen: temas, ames, sirvas, mandamientos y estatutos. Amén. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh de ti? Que temas. Lo más importante de un siervo, de una sierva, de un hijo escogido, lo más importante, y es el mandamiento divino, el temor al Señor. Si en mi corazón no hay temor, hacemos o se hace lo que queremos, ¿cierto? Pero si yo tengo temor, si su corazón tiene temor, podemos caminar por esas sendas de justicia y por esas veredas de paz. Porque si yo me voy a caminar al lado izquierdo y el Señor ha puesto temor dentro de mí, dentro de ti, y el peligro está a la izquierda, y si en mi corazón hay temor, el Señor va a poner el sentir para que no me vaya a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay temor. He pedido la dirección del Padre. Le he dicho: Señor, hazte uno conmigo, camina conmigo, llévame de tu mano. Ese es lo más importante, que un corazón, que una vida, que un ser humano, que un cristiano, que un siervo, que una sierva sienta el temor al Señor. Yo quiero que vayamos ahí más adelantico a Deuteronomio 13:4. ¿Estamos ahí? Dice: en pos de Yahweh vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviré, ¿y qué? Y a él seguiréis. Volvamos a leerla. En pos, de la mano, caminando. Eso quiere decir en pos, ser sujeta al Señor. Yo poder caminar con Él, poder tener mi oído sensible, poder tener mi corazón permeable. Si tengo mi corazón, mi mente, todo mi ser con el temor del Señor, es una vida feliz, es un hogar feliz. Amén. Dice: en pos de Yahweh, bendito es tu santo nombre, vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviré y a él seguiré. Y el apóstol Fernando nos ha estado recordando cada día, dice en Filipenses 3:1. Me gusta cada día declarar esta palabra. Filipenses 3:1, ¿se la saben? Que a veces, sí, nosotros a veces toca en el pedirle al Padre que esa palabra que viene a mi vida quede clavada, quede ahí plasmada en mi corazón, que yo no la escuche por acá y que se me salga por acá, porque por eso es que a veces cometemos errores, porque no recordamos las promesas, no recordamos la palabra, no la traemos a nuestra vida, no la hacemos realidad en nuestra vida. Dice Filipenses 3:1, y no me es molesto en escribir las mismas cosas. En mi Biblia dice: en escribiros las mismas cosas. Y al escribir las cosas, las mismas cosas, nosotros repetimos, ¿cierto? Y si el Señor colocó Filipenses 3:1, es porque era necesario que esa palabra nosotros la recordemos cada día. Y no me es molesto
en repetir, en decir. Y el apóstol Fernando nos decía días anteriores que qué fácil era abrir la boca, ¿cierto? Y decir, yo hago, yo quiero, yo voy, yo sirvo, porque esta palabra es para todos y cada uno de nosotros. Que se olvidó la promesa, que se olvidó lo que se declaró, se olvidó lo que un día le prometí al Señor. Y el Señor es tan misericordioso, es tan caballero, que Él dice, bueno, démosle otro tiempito. Démosle otro tiempito. Y el Señor nos habla de una, de otra manera. Nos manda un hermano, nos manda otro hermano. Sí. Un día de estos. Sí. Y es tener ese temor a nuestro Abba Padre. Si yo le temo a Él, yo camino con Él. Si yo le temo a Él, le voy a decir, Señor, ten misericordia de mí y perdóname por haber sido negligente, porque muchas veces es la negligencia, la pereza. Ay, hoy sí, mañana no. Y dice la palabra, sino que temas a Yahweh, bendito es tu santo nombre, que andes en todos sus caminos y que le ames. Ay. Si amo al Señor, puedo amar a mi hermano. ¿Cierto que sí? Si yo amo al Señor, mi corazón está alineado a la palabra del Rey. Si yo amo al Señor, puedo amar a mi hermano que lo estoy viendo. Al Señor no lo veo, pero yo lo siento. Al Señor yo no lo veo, pero Él me habla, yo no sé. Si a su merced le habla el Señor, si a usted le habla, ¿cierto que sí? Dice que le ames. Vayamos a Deuteronomio, ahí nomasito en el capítulo 11, versículo 1. ¿Estamos ahí? ¿Ya llegaron o los espero? Amén. Dice, amarás pues a Yahweh tu Dios y guardarás ¿qué? Guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos cuando yo quiera, cuando yo pueda. Ay, no. ¿Qué dice en su Biblia? Amarás pues. Ese pues también nos lo declaró en Deuteronomio 12:1, ¿cierto? Ese pues es una conjunción. ¿Y qué es una conjunción? Quiere decir que es una unión, es unir una oración con la otra para que yo pueda entender. Amén. Ya se les olvidó, les percibe todo lo que se aprende en el colegio. Dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. No dice el sábado, no dice el martes, dice todos los días. Dice sus decretos y mandamientos. Esos decretos y mandamientos son ese pacto con Dios. ¿Cuántos conocen los estatutos de la iglesia El Camino es Cristo? ¿Dónde están los líderes? ¿No? Hay estatutos. En la iglesia El Camino es Cristo hay estatutos. Y el apóstol, vuelvo y les digo, en ocasiones anteriores, él nos dijo, yo no los llamé a que vinieran, a que canten, a que sirvan en la alabanza, a que sean intercesores, mucho menos. El apóstol en ningún momento me dijo, oiga, venga, mijita, que yo la quiero ungir como pastora. O que fuimos, o sea, oramos, clamamos.
El Señor nos pasó por una escuela de liderazgo. Y un día hicimos un pacto con el Señor. Señor, yo le quiero servir. Señor, me gusta el pastorado. Me gusta ser intercesora. Me gusta, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces hubieron labios que se aceleraron. Y sí, yo estoy ya lista para el ungimiento de pastor, de pastora, de líder, siervo, maestra de escuela dominical. Y en la iglesia hay estatutos. Y a nosotros nos los pasaron, los hemos leído, o por lo menos yo los he leído, yo los leí. Y no quiere decir que haya sido perfecta, que sea perfecta, porque siempre hay circunstancias, pero cuando nos dejamos llevar por esas circunstancias, el Señor es tan bello que Él no obliga a nadie. ¿O sí se han sentido obligados? ¿Cierto que no? Por lo menos yo no me he sentido obligada en asistir a la iglesia, en venir. Que el enemigo, yo les comenté en una prédica anterior, el enemigo quiso colocarme, me quiso bombardear en la pandemia. Yo les comenté en una prédica porque es que nosotros tenemos que, o sea, para predicar, vivir y caminar en lo que nosotros declaramos, en lo que la palabra nos lleva, en lo que la palabra nos habla, porque los primeros ministrados somos nosotros. Y yo me había acomodado, ¿cómo que sí? Estaba en la casita, como dicen, no tenía que pagar transporte. No, sí, yo voy. Y así duré mucho tiempo hasta que el Señor llegó y me afinó, me exhortó. Y dice la palabra que hasta las mismas piedras hablan. Y las mismas piedras hablan. Ni siquiera esa persona le he compartido. Le he predicado, le he dicho, le muestro la palabra, pero ya ella es católica, bien católica. Y el Señor me habló por medio de esa persona. Y es que nosotros tenemos que atesorar, vivir y caminar la palabra de nuestro Abba Padre todos los días. No es si yo quiero. Dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, mandamientos, todos los días de la vida. Amén. Mientras estemos aquí en la tierra, todos los días tenemos que cumplir, guardar. No es el Señor me hizo el milagro hoy y ya el otro día se me olvidó. El Señor me sacó de la inmunda porque la misericordia del Padre vino a su vida, vino a mi vida. Digo, oiga, despierte, oiga la palabra, oiga las ordenanzas, oiga los mandamientos, alíñese a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que vivir cada minuto como si el Señor viniera ya. Cada minuto como si el Señor viniera ahora ya. Que nuestra mente esté renovada, que nuestro corazón esté dispuesto. El Señor es muy bello y Él sigue teniendo misericordia con todos y cada uno de nosotros. Él sigue teniendo misericordia con el pueblo escogido, con el pueblo que un día fue llamado, con el pueblo que un día fue sellado. ¿Y cómo fuimos sellados? Con la sangre del Cordero Redentor, donde el apóstol colocó también su mano y nos ungió, nos selló, nos apartó, porque al Señor le plació que nosotros llegásemos hasta este lugar, en este tiempo, para orar, para comprender,
para establecer el reino de Dios. Y dice, ya se me va a acabar el tiempo, santo Dios. Dice que le ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Vayamos a Josué 24:14. Josué 24:14. ¿Quién llegó ya? A ver, yo no he llegado. Se me pegaron ahora las hojitas. Elber, su merced ya llegó. A ver. Josué 24:14. Amén. Dice, ahora pues, vuelve otra vez el pues. Ahora pues, temed a Yahweh, bendito es tu santo nombre, y servirle con, ayúdenme. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Ahora pues, temer al Señor, servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros la idolatría, la religiosidad, el conformismo, la pereza, el sueño, el cansancio. Esos son los dioses que quieren perseguir la vida. Ay, eso hoy no vaya. Mire que el apóstol todos los días nos regaña. Todos los días nos predica lo mismo. Y resulta que no es lo mismo. Porque ustedes se dan cuenta que se lee la palabra y ustedes vuelven a leer Deuteronomio 12:1 y le piden al Espíritu de Dios que sea revelada y que les traiga la suministración, la revelación, y el Señor les va a hablar. Y vuelven y la leen y el Señor los va a llevar en otra dimensión. Y vuelve y la lee y el Señor lo va a llevar a entender de una manera más abierta, con conocimiento más elevado. Amén. Y dice que le sirvamos con integridad, que los dioses que hubieron en nuestros padres, ¿cuál es? La idolatría, la religiosidad, todo aquello. Y ahora la pereza, el sueño. No es que Normandía, la iglesia está muy lejos. No es que me toca usar 2, 3 transmilenios, qué sé yo. Yo no sé cuántos, sí, a lo último me toca coger taxi. No, pero es que el negocio, si yo no lo cierro a las 7, esa es la venta del sello. Y resulta que esos son los dardos que Satanás envía al corazón, a la mente, para que no venga. Y ya cuando sobre el tiempo, no, ya no alcanzo a llegar, porque bendito Dios, estamos en Bogotá. Y por cualquier lugar que usted tome, hay unos trancones más buenos, ¿cierto? Hermana se agacha y dirán, no, pero ¿qué le ve de bueno? Por eso tenemos que salir con anticipación, para no darle cabida a Satanás, para que no vengan esos bombardeos, para que no venga la pereza, para que mi cuerpo no sea invadido del agotamiento físico. No, yo dejo y voy el viernes. Y resulta que el viernes llegó un familiar que hacía días no lo visitaba. O hubo una llamada de que un familiar que como un año que no me llamaba, y preciso, ya cuando yo iba a salir, ¡pum!, la llamada. Esas son las llamadas inesperadas, las visitas inesperadas. Pero Satanás sí anda como león rugiente, dice la palabra, ¿cierto? Que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Aquel que abrió la puerta, aquel que miró para donde no tenía que mirar, aquel que ya recibió el cansancio, recibió el agotamiento.
Aquel que Satanás quiere colocar esas vendas, esos velos, esas sorderas, ese sueño, esa pereza, ese cansancio. Ustedes saben todo lo que Satanás quiere colocar en el corazón de cada persona. Y el Satanás sí sabe. Bueno, coloquémosle aquí sueño, coloquémosle aquí pereza, coloquemos acá esto, coloquemos agotamiento físico. No, en la otra no, pero es que hoy no predique el apóstol. Esperemos a ver si el apóstol está predicando, conectémonos a ver si alcanzamos a llegar, pero el apóstol no está. Y resulta que todo eso el Señor lo está mirando. Todo eso el Señor lo está pesando, porque Él desde el cielo, desde el lugar, desde su santo trono, Él está mirando la actitud con la que nosotros venimos, con la que nosotros entramos, cómo nos arrodillamos, cómo nos postramos, cómo le buscamos, porque Él desde el cielo está mirando esa actitud con la que nosotros entramos a reverenciar el santo nombre de nuestro Abba Padre. El Señor lo está viendo absolutamente todo. Y les decía antes que los decretos, el Señor me regalaba son decretos del pacto de Dios. Esos decretos, esas ordenanzas, eso viene de parte del Padre. Y la palabra fue escrita de ayer, es viva para hoy y es fiel para la eternidad. Amén. La palabra es fiel, viva, eficaz para todos los tiempos, en cada uno de los corazones, como nosotros la querramos vivir, ¿cierto? Atesorar. Porque dice el Señor, ahora pues, ¿qué pide el Señor? Que le sirvamos, amada iglesia. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de retomar lo que el Señor nos dio un día. Fallamos, pero es tiempo de acercarnos, de decirle, Señor, aquí estoy. De decirle, Abba, Padre, tómame, límpiame, lávame, escudriñame, alíñame a tu palabra, para que yo pueda cada día servirle con todo mi corazón, para que yo pueda caminar en tus estatutos y parámetros, esos decretos que fueron establecidos y son establecidos de la eternidad para la eternidad, para que yo pueda vivir en ellos. Amén. El propósito divino para sus hijos es de bendecirlos. Ese es el propósito de nuestro Abba Padre, de bendecirnos. Y la finalidad de obedecer al pacto es ser hijos e hijas bendecidos y bendecidas. Ese es el propósito de Dios, ese es el propósito del Rey. Pero si nosotros obedecemos, si nosotros le creemos, si nosotros caminamos finito, digámoslo así, en palabras más, en un español más real, digámoslo así, caminar por ese caminito angosto. Lo que no, el Señor ya me sacó de esta. No, el Señor me dio otra oportunidad. Sí, el Señor me está entregando una oportunidad en esta noche. Amada familia, es tiempo de despertarnos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de atesorar nuevamente esa palabra que el Señor declaró, desató para mi vida. Que no sea yo solo oidor. Dice que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra del Eterno. Amén. Yo quiero que vayamos y busquemos Deuteronomio. No, mentiras. Hebreos 12:28. A ver qué nos dice del servir. Hebreos 12:28. ¿Estamos ahí? Hebreos 12.
Dice, así que recibiendo nosotros, dice ahí, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Lo que les estaba diciendo, el Señor está mirando la actitud con la que nosotros llegamos a la iglesia, con esa reverencia con la que nosotros nos postramos, con la que declaramos la palabra y le decimos, Abba Padre, aquí estoy. Señor, tu palabra me dice, ¿qué exige Dios de mí? Que sea un hijo recto, que sea un hijo obediente, que sea un hijo leal, que tenga temor, que sea obediente al 100%, no a medias. Que venga lo que se venga, que truene, que llueva, que relampaguee. Señor, aquí estoy contigo, Señor. Quiero servirte. Aquí estoy, Señor. El Salmo 2:11. Salmo 2:11. Dice, servid a Yahweh, bendito es tu santo nombre. ¿Con qué? Con temor, y alegraos con temblor. Dice, servir al Señor. Si yo me alegro, si yo me gozo, si yo me regocijo en venir, barrer, trapear, limpiar sillas, servir. En muchas áreas podemos servirle al Señor y no a medias. En muchas áreas, créame lo que sí, en predicar ese servicio, en llevar la palabra, en decirle a mi hermano, hoy hay una perla divina, hoy ha venido el Señor a su corazón. Lo estoy haciendo con temor, con temblor, estoy llevando la palabra, estoy sirviendo, estoy siendo un buen evangelista, estoy cumpliendo con el llamado para que el propósito de nuestro Abba Padre se cumpla en su vida y en mi vida. Amén. Vayamos a Éxodo 23:25. Éxodo 23:25. Amén. Dice, mas al Señor vuestro Dios serviréis y Él bendecirá. Leamos todos porque así podemos comprender la palabra. Mas a Yahweh, bendito su santo nombre, vuestro Dios serviréis. A Él y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dice, yo quitaré toda enfermedad. Llámese dolor, enfermedad de pobreza, enfermedad de persecución, enfermedad de estancamiento, enfermedad de opresión, de oposición. Aquellos bombardeos que Satanás quiere enviar a la mente y al corazón, dice el Señor, que si le servimos, que si le amamos, que si le buscamos, que si atesoramos la palabra, Él nos va a bendecir. Él va a añadir vida a su vida, salud a su salud, riquezas a sus riquezas, prosperidad a su prosperidad. Eso es lo que el Señor nos está hablando, que Él nos va a bendecir en todas las áreas espirituales, física y material. ¿Cuándo? Cuando nosotros le tememos a Él, cuando confiamos en Él, cuando caminamos con Él y cuando le decimos,
Señor, ven y toma tu lugar. Apodérate de mí. Hazte uno conmigo para que mi pie no resbale, para que mi mirada no se desvíe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días en las manos de nuestro Abba Padre. Vayamos a Efesios 5:1. A ver qué nos dice el Señor en esta noche en Efesios 5:1. ¿Estamos ahí? ¿Ya llegamos? Sí, amén. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos escogidos, como hijos con un propósito para cumplir una finalidad. Amén. ¿Para qué fuimos escogidos? Para ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vayámonos al versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia ¿cómo qué? ¿Cómo andéis? Dice la palabra. No como necios. Qué bonita palabra. No como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Recuerdan el título de la palabra? Escogidos para obedecer. Y estamos leyendo el versículo 16 del capítulo 5 de Efesios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, el cual sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es agradable, es divina y es perfecta. Y la voluntad del Padre es que todos lleguemos a un estadio de arrepentimiento genuino. La voluntad del Padre es que todos seamos salvos. La voluntad del Padre es que nosotros caminemos por el camino de la verdad y de la vida. Amén. Esa es la voluntad de nuestro Abba Padre. Eso es someternos a esa voluntad. Es que esa humanidad de nosotros es nuestra humanidad que se tiene que alinear a la palabra de nuestro Abba Padre. Es someternos a la voluntad de obediencia a nuestro Abba Padre, que no es lo que yo quiera, que no es lo que yo pueda. Es esa voluntad, es someternos a la obediencia de nuestro Abba Padre. ¿Cuántos recuerdan que dice 2 de Corintios 10:5? Todos los días la 2 de Corintios 10:5 dice que es llevando nuestro pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Eso dice 2 de Corintios 10:5. Es el ser hijo de Dios, es poder estar bajo disciplina. Y esa es la que nos gusta, ¿cierto? Esa es la que nos incomoda. Y resulta que esa es la que nos lleva, la que nos conduce. Si no me hubiesen disciplinado, si el Señor no hubiese permitido que la disciplina viniera a mi vida, yo no estaría acá. Dice la palabra del Eterno que el Padre
que ama a su hijo, que el padre que ama a su hijo, lo reprende, lo disciplina, lo exhorta y también dice, y lo azota. Eso dice la palabra. Amén. Wow. La verdad que lo que el Señor quiere en esta noche con todos y cada uno de nosotros es estar bajo obediencia, bajo disciplina. Poder decirle al Padre que nos haga más sensibles ese oído. Que se manifieste cada día en nuestro corazón y que la palabra sea atesorada. Que la clave, que la plasme en mi corazón, en mi vida. El apóstol siempre nos dice que tengamos palabra en el baño, ¿cierto? En cada lugar. Y pedirle al Padre, dice la palabra, que el que es falto de sabiduría, la pidamos al Padre. Eso está en Santiago, ¿qué? En Santiago, ¿qué? En Santiago 1:5 dice que el que es falto de sabiduría se la pida al Creador, se la pida al Todopoderoso. Porque es que se nos olvida la palabra. Y por eso es que cuando hay una dificultad, no sabemos en el momento cómo orar. Se le presentó una dificultad y resulta que en ese momento era para reprender. Y resulta que la persona no tenía el discernimiento en el instante. Y en ese momento era para reprender y declarar palabra y echar fuera a Satanás. Padre, te alabo, te bendigo. Sí, amén, aleluya. Porque es real. Pero en ese momento era para reprender. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reprendo, ligo, ato, encadeno y echo fuera toda persecución, todo espíritu de accidente, porque el enemigo coloca trabas y en ese momento es para reprender. Esta mañana venía para la iglesia, que bendito Dios, el Señor me dio el privilegio de llegar temprano. Y llegó mi yerno, tenía que hacer una vuelta y me dijo, ya va a salir, 8:30. Y yo le dije, regáleme 5 minutos, hago una llamada y a Gonzalito y le dije, bueno, me voy y la llevo, la acerco. No me traía hasta acá, pero sí me acercaba, me dejó bien cerquita. Y cuando cogió la 68, ¡pum!, el carro se le apagó. Y él tenía afán de ir a recoger un producto y pues yo tranquila. Y él pues nada, y le dio start y nada. Le dije, ay, ¿será gasolina? Porque yo había escuchado que estaba bajito de gasolina el carro. Y me dijo, no, ayer lo tanqueamos. Entonces, Satanás, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, y levanté mi mano y empecé a reprender toda artimaña de Satanás, todo lo que quería venir a impedir que él llegara a tiempo a recoger lo que tenía que recoger y yo llegar puntual a donde tenía que llegar. Y empecé a reprender y él se dio cuenta, levanté mi mano, empecé a reprender y después le di gracias a Dios. Y ya volvió otra vez, le dije, bueno, vamos, no hay afán, no se preocupe. Y lo acompañé hasta el lugar donde él iba a ir. Me dijo, no, pero es que ya nos alejamos de la Boyacá y le queda lejos. Le dije, no se preocupe, también él lo acompaña. Cuando ya llegamos al sitio donde yo quería ver dónde iba a llegar el carro, porque tenía que cargar una mercancía. Entonces le dije, ahora sí me voy tranquila, que el Señor lo bendiga. Me escribe cuando ya llegue otra vez a su lugar de trabajo. Y entonces muchas veces es lo que le pasa al cristiano. Y es cuando están dependiendo de las oraciones prestadas.
No, en la iglesia oran amén y nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón. Y ustedes se dan cuenta cómo oramos por la iglesia, cómo oramos por las situaciones de cada uno de ustedes. Que aunque ustedes no nos escriban, el Señor nos coloca en el momento de la intercesión, cuando le decimos, Señor, ven y toma tu lugar. Padre, dirígeme en este tiempo de oración, en este tiempo de intercesión, Señor, que no se haga como yo quiera, que no se haga en mi voluntad, que no se haga en mis emociones, sino que sea la voluntad de tuya, Señor, que yo pueda ser conducida por ti en este tiempo de oración, en este tiempo de intercesión. Y no crea que vienen bombardeos, que se va la internet, que se apaga el celular, que bueno, cualquier cantidad de paracletos, de bombardeos que Satanás envía a ver si uno como que se desanima. No, pues no, mañana no oro, no, pasado mañana sí. Y resulta que no. Es levantarnos como esos poderosos en batalla. Es levantarnos y decirle, Señor, aquí estoy, Padre. ¿Qué quiere el Señor de usted y qué quiere el Señor de mí? Que si hoy venía cansada, fatigada, Señor, yo sé que con tu ayuda voy a salir adelante. Que con tu ayuda y bajo tu voluntad voy a llegar a la meta. Que con tu ayuda y tu voluntad, Señor, voy a obtener, voy a recibir lo que tanto he esperado, lo que tanto he anhelado. Pero si a mí se me olvida la palabra y si yo me quedo dormido en el servicio, entonces no va a sí va a pasar que Satanás vino y le colocó sueño, le colocó pereza, me levanté a las 4 de la mañana, estoy cansada, el servicio se extendió y entonces hay agotamiento y viene la palabra y por eso es que se olvida muchas veces. Dice en Primera de Juan 4:4. ¿Cuántos recuerdan Primera de Juan 4:4? Hijitos míos, dice la palabra en Primera de Juan 4:4. Hijitos míos, mayor es el que está en vosotros que aquel que quiere merodear el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? ¿Quién vive en mí? ¿Quién mora en mí? ¿Quién hace que mi vida cada día se levante? ¿Quién hace que mi vida cada día prospere? Nuestro Abba Padre. Hijitos míos, no se les olvide, Primera de Juan 4:4. Hijitos míos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Leíamos en Éxodo 15 que si nosotros le servimos, que si nosotros caminamos, que si nosotros tememos al Señor y si nosotros comprendemos la palabra, hay una iglesia protegida cuando nosotros caminamos, cuando nosotros le creemos, cuando nosotros le servimos, cuando nosotros le obedecemos. Hay una iglesia protegida. Salmo 91:7. Yo creo que ya voy a terminar. Salmo, busquémoslo y de verdad que toda la palabra es para atesorarla, para tenerla en mi corazón. El Salmo 91, recordemos que es la protección divina, ¿cierto? Es esa protección que hay sobre nosotros. Y vuelvo y les digo, como estábamos leyendo en Éxodo, que nos dice que si el pueblo obedece, viene prosperidad, ¿cierto? Que si el pueblo le teme al Señor, viene prosperidad. Que si el pueblo le teme al Señor, es una iglesia, es una vida protegida. Salmo 91:7. Dice, caerá a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, mas a mí no llegará.
porque la mano del Padre, el sello de Dios, la sangre del Cordero está sobre mí. Amén. Colosenses 2:14 dice que el acta de los decretos que habían contra de su pueblo fue anulado, fue quebrantado, fue destruido por el poder, la gloria y la misericordia del Señor a través de Yeshua HaMashiach. Amén. También tenemos una salud prometida, establecida y firmada por nuestro amado Jesucristo de Nazaret. Si le obedecemos, caminamos y nos sometemos, somos obedientes, vivimos en disciplina, en sometimiento, cumplimos sus estatutos, parámetros y mandamientos, tenemos una salud prometida. Amén. Quiero que vayamos a Deuteronomio 7:15. Deuteronomio 7:15. Estamos ahí. Amén. Si obedecemos al Señor, si caminamos bajo sus parámetros, si le servimos con todo nuestro corazón, que es lo que el Señor exige de nosotros. Amén. Dice, y quitará Yahweh, bendito es tu santo nombre, de ti. ¿Llegamos? Leámosla. Y quitará el Señor de ti, de mí, toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Tremenda promesa que el Señor nos entrega en esta noche. Amén. Dice, y quitará el Señor de ti toda enfermedad, toda dolencia, todo dardo, toda mentira que esta rata miserable llamada Satanás quiso colocar en las familias, quiso colocar en los cuerpos, quiso colocar en los órganos. Dice el Señor, y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, sobre mí. No las pondrá sobre la iglesia, el camino es Cristo. No las pondrá sobre su parentela. No las pondrá sobre su esposo, esposa, hijo, hija. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Las promesas del Señor en Él son sí y son amén. Y ese es el sello que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y quitará, me gusta, y quitará el Señor de ti toda enfermedad y toda mala plaga de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre ellos, sobre los que quisieron que de la iglesia el camino es Cristo se acabara. Los que quisieron que el liderazgo se desintegrara, los que quisieron que la iglesia se cerrara. Esas son las plagas. Los que quisieron que la enfermedad viniera, que el dardo viniera, que la mentira viniera. Pero mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que produce riquezas en nosotros. Mayor es el que produce esa sustancia viva de su palabra dentro de mí. Es esa sustancia que hace que yo crezca. ¿Cuál sustancia? La palabra que yo atesoro, la palabra que yo vivo, en la palabra que yo camino, como le obedezco y le sirvo al Señor, que es lo que Él exige de un pueblo escogido. Es lo que el Señor exige de un sacerdocio santo, pueblo santo, linaje escogido, sacerdocio puro. Eso es lo que el Señor coloca sobre nuestras vidas y hoy nos está recordando esa hermosa y divina palabra. Y amada familia, lean en casita, escriban las citas bíblicas, repítanlas, dígale: Señor,
tengo ahí en mí, me falta esa sabiduría, esa capacidad de entender y de apoderarme de esa palabra tan bella, de yo recordarla cada vez que yo la necesite, porque eso es lo que pasa, lo que yo les decía. Si tenemos que reprender, quizá de pronto en ese momento no pudieron reprender, sino empezaron a cantar una alabanza. Sí, ahí también huye Satanás. Pero el Señor dice en su palabra que Él nos dio poder para hollar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19. Amén. En Efesios 6 del 10 en adelante. Palabra viva, palabra rema para todos y cada uno de nosotros. Amados hijos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza. Así dice en Efesios 6:10 en adelante. Pero es nosotros cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, qué estamos haciendo con el llamado. ¿Se olvidó el llamado que Dios nos hizo un día? ¿Se olvidó de lo que Dios le dijo el día que fue llamado para el servicio, para ejercer el liderazgo, para evangelizar? Y yo quiero que de verdad, con todo su corazón, en esta noche pueda inclinar sus ojos, sus oídos y humillarse en la presencia de nuestro Abba Padre y reconocer. Lo más importante es que yo reconozca que fallé, que me dormí, que me acomodé, que no me desperté, que vine a la iglesia para que el apóstol me mirara, que vine a la iglesia para que el apóstol no me regañe. Llegué tarde, pero no importa. No. Hagamos hoy ese acto de humillación para que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida, en su corazón. Yo quiero que cierren sus ojitos, pero no se me vayan a dormir. Amén. Con toda esa reverencia, con toda esa plenitud. Y si en este momento y si en el día de hoy esa palabra llegó a su corazón, llegó a su vida, es tiempo, es el momento, estamos en el mejor lugar en el que el Señor escogió para nosotros. Dígale: amado Señor, vengo a ti en esta noche. Solo clamo a ti, mi Padre, para que seas tú produciendo esa ganancia de esa palabra en mi vida, para que tú produzcas en mi corazón ese espíritu de obediencia, ese espíritu de humillación, ese espíritu de rendición a ti, Señor. Padre, que esa palabra que hoy fue declarada, que hoy fue desatada, cumpla el propósito, Señor, para el cual fue establecida. Quiero atesorarla, quiero vivir en tu palabra, Señor. Que tu palabra se convierta, Señor, en esa sustancia divina. Que tu palabra se convierta, Señor, en ese empoderamiento de reino, en ese empoderamiento de gloria, en el que yo pueda, Señor, caminar contigo, tomada de tu mano poderosa, mi Padre Celestial. Amado Señor, visítame, levántame, Señor. Declare con su boca, pero créalo en su corazón. Y dile: amado Señor, aquí estoy. Levántame, despiértame. Alíneame a tu palabra, alíneame a tu verdad. Fui llamado con propósito. Fui llamado, Señor, un día que estaba en la oscuridad, pero a ti te plació escogerme para que yo pueda cumplir tu palabra.
Tú me escogiste con un propósito, Señor. Hoy clamo a ti, Padre, para que seas tú limpiando mi mente, limpiando mi corazón, renovando, Padre amado, todo mi ser, alineándome a tu palabra, Señor. Ser imitadores tuyos, mi Padre amado, como dice tu palabra, oh Dios, en Efesios 5:1. Ser imitadores tuyos, mi Padre. Gracias, Señor, por toda tu palabra que hoy fue declarada, que hoy fue desatada y enviada a mi corazón, Señor. No fue para el que no vino, esa palabra era para mí, Señor. Y gracias, Padre eterno, porque así como tú me tocaste, Señor, a mí, también, Señor, tú estabas tocando a todos aquellos que estaban conectados, a todos aquellos que se enlazaron, Padre, en el mismo espíritu, en la misma dirección. Gracias, gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que hace que yo crezca, que yo me alinee. Gracias, oh Señor. Gracias porque sabemos que tú enviaste esta palabra para que nosotros reflexionemos, para que nosotros la atesoremos, Padre. En el nombre poderoso y glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Quiero saludar a los que estaban conectados y enviarles un saludo, pero de antemano decirles que la iglesia está abierta, que aquí son bienvenidos. Saludamos al pastor Plinio con todo nuestro corazón, y que la extensión del reino y que la gloria de Dios y la mano del Padre se mueva en su congregación con todos aquellos que cada día perseveran en llegar a escuchar esa palabra de vida. Saludamos a nuestro pastor Plinio, que el Señor lo bendiga y que cada petición y cada anhelo sea concedida conforme a la grandeza y a la voluntad de nuestro Abba Padre. Saludamos a Deimer. Sabemos que cada día estamos tomados de la mano del Padre, y sabemos que esas ventanas se están abriendo y se van a abrir con una determinación de reino sobre su vida. Saludamos a Aurorita Fandiño, a don Israel Rincón, a Norma Ceballos, a Blanquita Montaño, pero más que darles ese saludo de bendición, es retarlos y hacerles nuevamente esa invitación, esa extensión de invitación, para que no nos quedemos en casa, para que no nos conformemos. Yo creo que el Señor nos habló, nos recordó la palabra, y les bendecimos y nos despedimos de todos ustedes, los que se unieron en clamor, en oración, y recibieron y van a atesorar la palabra y la van a recordar. Que el Señor les bendiga y les guarde. Mil bendiciones.